Ya. Bien, chicos, el día de hoy nos toca hablar de medidas generales de lo que son prevención y control de riesgos. Y este tema ya lo debían haber revisado ustedes, ¿no? He visto que han hecho muy buen trabajo por la parte de señalización, ¿ya? Bien, en esta parte nos vamos a enfocar en todo lo que son la prevención de riesgos laborales, ¿no? Como una disciplina, básicamente, que busca la prevención de lo que son. Su compañero David va a entrar. Listo. Como les decía, que busca en realidad la prevención y la promoción de lo que es seguridad y salud de los trabajadores mediante lo que es identificación, evaluación y control de peligros y riesgos. Ustedes ya han hecho su control de peligros y riesgos, ¿se acuerdan? De hecho, tienen que mejorarlo para entregar en su proyecto final. Espero que lo estén haciendo en base a las correcciones que se les ha hecho, ¿no? Algunos tienen 95, les faltaba algo pequeñito, algunos tenían que mejorar mucho más, ¿no? Ya, como les decía, ¿no? Una forma de prevenir habíamos visto que era la señalización, ¿no? Y en esta parte entra nuestro amigo Homero Simpson, ¿no? Donde vemos que para distintos tipos de trabajo nosotros debemos tener distintos tipos de cuidado también. El mantenimiento preventivo, chicos, hace referencia a la acción y efecto de prevenir, permitiendo la preparación de algo con anticipación para un determinado fin. Por ejemplo, prever el daño es anticiparse a una dificultad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la diapositiva en la de la mano derecha dice, reporta, ¿no? Cualquier riesgo que tú veas al empezar tu trabajo, repórtalo, no lo ignores. ¿Por qué? Porque puede llegar a suceder una situación de emergencia mayor. Y siempre trabajen seguros, ¿no? Nosotros vemos ahí una persona usando todo su EPP, incluyendo el arnés. Chicos, el arnés no se usa todo el tiempo. El arnés se usa solamente para lo que son trabajos en altura, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con trabajos en altura? Cuando nosotros hablamos de trabajos en altura, nos referimos a trabajos a una altura mayor a 1.8 metros. Eso lo dice la normativa. Sin embargo, si ustedes se han dado cuenta, en la cola de mono, ahorita vamos a ver más diapositivas. ¿Sí? Aquí hablamos un poco de la señalización antes de hablar de la cola de mono. Sí, la señalización es muy importante. Habían visto distintos tipos de simbología, prohibición, obligación, que eran de color azul, precaución amarillo en forma de triángulo, información rectangular verde, transporte de material peligroso, eso va relacionado con el código NFPA, que todavía no hemos revisado, vamos a revisarlo más adelante. La señalización de equipos de combate contra incendios que van en un ángulo cuadrado de color rojo. Sí, creo que ha quedado claro, ¿no? Esos pictogramas son los que a nosotros más nos gustan. Ahí podemos identificar a todos. Sí, cada uno tiene un nombre. Por si acaso, chicos, aquí en la parte de señalización o señales de obligación, ustedes han visto que hay dos tipos de botas, ¿no? Todo esto está en inglés. Sería bueno que ustedes lo vayan de alguna manera traduciendo, aunque sea usando el Google Translate, ¿ya? Si se fijan aquí donde dice wear shoes, ¿sí? Hay dos tipos de botas. Hay unas botas normales y hay unas botas con un rayito eléctrico, ¿ya? Estas botas normales son botas de seguridad sin protección dieléctrica. En cambio, estas que tienen un rayito, no sé si ven mi puntero, ¿sí? Nos hablan específicamente de botas con protección eléctrica o antiestática también. ¿Está bien? Lo mismo pasa con los guantes, ¿sí? Deben tener protección eléctrica, ¿ok? Entonces, tomen mucho en cuenta esas diferencias entre esos dos tipos de señalización que a nosotros nos competen, ¿no?
Bien, las señales de prohibición hay muchas, siempre las hemos visto, señales de socorro, las han ido detallando ustedes, me alegra mucho. Esta parte del círculo aquí en la parte final donde dice área limpia, chicos, hace referencia a esa área segura donde nosotros debíamos ir en caso de incendios en las empresas. ¿Ok? Área limpia o área segura era lo mismo. Y evidentemente las flechas nos iban a mostrar el camino para llegar a ese lugar. ¿Sí? Ahí tienen las flechas, extintores, tipos de extintores y demás también. Bien, el compañero está entrando. Ya. Dentro de las medidas preventivas, ¿sí? Nosotros habíamos analizado un pequeño video hace, hace unos días atrás, donde nosotros veíamos una persona trabajando, ¿sí? Y esta persona que estaba trabajando, o bueno, eran dos, ¿sí? Tenían muchos errores. Y nosotros decíamos, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ustedes decían que no tenían orden, no tenían limpieza. Entonces, estas 5 S de la seguridad, denominadas de la seguridad, a todas juntas como familia, son usadas como una herramienta económica que dice que nos va a brindar diversos beneficios. Sí, es un sistema de gestión de trabajo también. Los objetivos de esta técnica van referentes a los puestos de trabajo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que ese lugar debe estar organizado en primer lugar, ¿no? Son 5 S japonesas. La primera es seiri, en español, organizar. Después dice seiton, ¿no? Ordenar. Eso nos habla de los aspectos sucios del entorno laboral. Por ejemplo, muchas veces hay algunas personas que comen, ¿no? En el mismo lugar de trabajo. ¿Se imaginan que ustedes trabajando como técnicos coman un plátano y dejen la cáscara en el suelo? Les va a llevar a accidentes. Y eso va a ser culpa de quién? De ustedes mismos, ¿no? Porque ustedes estaban comiendo el plátano. Entonces, recuerden siempre que la seguridad es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Y hay que ser ordenados. 3, limpiar. ¿Para qué necesitamos limpiar nuestra área de trabajo? Porque si tenemos nuestra área de trabajo llena de herramientas y elementos innecesarios, también estos nos van a perjudicar, ¿sí? Recuerden que la falta laboral en el puesto de trabajo es crítica, ¿sí? Después necesitamos 4, seiketsu o estandarizar, ¿sí? ¿Qué estamos estandarizando? Estandarizamos tal vez formas o métodos de trabajo, ¿no? Cómo hacer empalmes. Todos los técnicos en electricidad hacen de la misma manera y empalmes igualitos. Después, todos usan equipos de protección de seguridad, ¿sí? Estamos estandarizando algunos aspectos de nuestro trabajo. 5, podemos hablar de un shitsuke, que sería mantener ese orden, esa limpieza, esa estandarización, ¿sí? Mantener todo el tiempo esto en orden. Bien, todos estos aspectos deben ser medibles, ¿no? Para que los riesgos del trabajador día con día vayan disminuyendo. Bien, como les decía, los medios o los equipos de protección personal son una forma de prevenir esos riesgos. Y como habíamos visto ya en una lección anterior, estos equipos de protección personal se usan específicamente cuando ya nosotros no podemos hacer nada para impedirnos o impedir el riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les digo que si tienen que trabajar con un martillo, para no lastimarse los dedos deben usar guantes. Pero los guantes les van a proteger del golpe. No, ¿verdad? Si ustedes se dan con el martillo sobre el guante, van a seguir recibiendo el golpe, pero van a tal vez aminorar un poco la lesión, ¿no? Quizás se podían haber sacado un dedo y solo se van a hacer doler, ¿sí? Aunque dependiendo de la fuerza con la que se haga, también pueden lograrse
fracturas, ¿no? Hay que tener cuidado. Para eso es importante tomar en cuenta lo que es la protección de la cabeza, ¿no? Y dentro de lo que es la protección de la cabeza entra el casco, pero también entran algunos otros equipos más, tales como son las gafas de seguridad, que pueden tener distintos fines, habíamos visto, ¿no? Los pueden ser transparentes para evitar las esquirlas que salpican o pueden ser oscuras para evitar algún tipo de radiación. También podemos estar hablando de las protecciones faciales, ¿sí? En caso de que sea más crítica la salpicadura de partículas, ¿sí? Aquí tienen una pequeña diapositiva que les dice use casco, ¿se entiende? Si hay un huevito que tiene su casco y hay otro huevito que no tenía su casco, ¿sí? Nuestra cabeza es delicada, ¿verdad? El vestuario de protección. Estos vestuarios de protección, chicos, son construidos de diferentes materiales, ¿sí? Hay materiales específicos que son usados en caso de incendios, porque recuerden que la electricidad, las chispas que genera y demás, a veces cuando trabajamos igual, pueden llevarnos, ¿no?, a incendios de nuestra ropa de trabajo. Entonces es importante escoger este material del cual nosotros vamos a construir. Si ustedes se han fijado en su texto, tienen una normativa específica para el área eléctrica, ¿sí? Normas de seguridad. En el momento de llevar puesto nuestro uniforme, a muchos les ha llegado observaciones de cómo estaban portando su equipo de protección personal, ¿verdad? Todos estaban felices de portarlo, pero algunos tenían algunos errores. Por ejemplo, un error típico es la camisa afuera o la camisa abierta, ¿no? Con los botones del cuello muy abiertos. Esos EPPs no son para pintear, son para protegernos, ¿sí? Y deben ir abotonados hasta arriba y deben ir asegurados en la parte del cinturón. Evidentemente, también las mangas de la camisa deben estar bien abotonadas. Sí, deben acostumbrarse a llevar de esa manera el EPP. Ya se les ha corregido a varios de ustedes. De todas maneras, todos lo han hecho bien. Los guantes de protección, hablamos de protección entre manos y brazos, ¿no? Hay distintos tipos de clasificar estos equipos de protección, como les había dicho. Podía ser según la parte del cuerpo que protegen o pueden ser la diferencia entre si son dieléctricos o no, ¿sí? El calzado de protección de la misma manera. Recuerda, ¿no? El uso de tu EPP, ocular, casco auditivo, bandas reflectivas y calzado de su seguridad es obligatorio. En los zapatos, chicos, hay una diferencia, ¿no? Las botas, los zapatos y y las botas de agua. En este caso, estos tienen que fijarse en la altura de la caña. Yo les aconsejo estos de caña alta, ¿no? Para proteger sus tobillos más. Y esto es exclusivamente para lugares húmedos. Sin embargo, nosotros debemos dar como técnicos en electricidad mayor importancia a lo que es dieléctrica, ¿no? Dependiendo en qué área trabajemos. Por ejemplo, las botas dieléctricas son bastante requeridas para trabajo en subestaciones y también en bahías, ¿no? De las mismas subestaciones. Por ejemplo, los que trabajan en instalaciones domiciliarias e instalaciones industriales, dependiendo de la sección, la mayor parte del tiempo solamente van a aportar botas de seguridad con punta de metal, ¿sí? Bien, protección para un electricista, nuestros guantes, nuestras botas, nuestra camisa de trabajo. Creo que este señor está con un escote demasiado amplio y se ha subido las mangas de la camisa. Son ejemplos de lo que no se debe hacer, ¿no? También tiene un casco y sus lentes de protección. Muchas veces si estamos expuestos a ruidos, no se olviden también de sus protectores de tipo auditivos. Ahí podemos ver algunos de sus compañeros portando el EPP, ¿sí? Si se fijan, la mayoría de ellos tiene un arnés. ¿Cuál es la diferencia y cuál es el detalle que deben ustedes tomar en cuenta al momento de vestir el arnés? Sí, existen distintos tipos de arneses y la forma de ponérselos es muy diferente. Cada arnés tiene sus indicaciones en una pequeña parte del mismo arnés. De todas maneras, les voy a mandar un video muy completo relacionado a este tema. Sí, si se fijan en la
en las fotos, ¿sí? A nadie le queda ancho el arnés. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de los arneses son regulables o vienen por tallas. ¿Cuál es el detalle? El arnés no debe estar muy ajustado al cuerpo, ¿sí? Lo más holgado que debe estar, o la holgura que debe tener, deben ser de 2 dedos de separación del cuerpo. ¿Para qué? Para permitirles a ustedes el movimiento y en caso de que lleguen a quedar colgados, no les vaya a estrangular alguna extremidad, porque pueden perderla debido a eso también. Si se fijan aquí en la última foto, su compañero está de espaldas, ¿sí? Y está agarrando las grapas y tiene algo colgando en la parte de atrás. Esta se denomina la cola de mono, que algunos le dicen, ¿sí? Este elemento, si se dan cuenta, va enganchado a un área específica del arnés, ¿sí? Y si se dan cuenta, esa, ese punto de anclaje tiene 2 correas, ¿sí? Deben estar sujetos a 2 puntos ustedes para que este elemento funcione de manera efectiva. Sin embargo, esas cintas que podemos decir que van atrás deben estar lo más rectas posible, completamente rectas. ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros quedemos colgados en el aire, no vayamos a tener el efecto helicóptero. ¿Por qué? Porque si esta cinta está toda dada vueltas y atorsalada, va a hacer que nosotros giremos en el aire, ¿sí? Pudiendo provocarnos daños por golpe al momento de girar. Entonces debemos controlar que la parte final, la cola de mono, esté completamente recta, ¿sí? Antes de anclarnos. Son 2 puntos de anclaje o 2 puntos de sujeción. ¿Ha quedado claro, no, chicos? Entonces, asegurarse de 2 cosas cuando usen un arnés. Que no tenga una distancia mayor o anchura mayor a 2 dedos. Es muy bueno escoger adecuadamente un arnés, ¿sí? Procuren siempre de que los puntos de sujeción o de enganche que tenga el arnés sean los más seguros, ¿no? Los ajustes. Tienen que verificar muchas cosas y su colita de mono tiene que estar recta al momento de ponerse. Otra cosa, tienen que ustedes hacer la inspección de SEPP todos los días para ver que esté en óptimas condiciones. No hay dudas, ¿verdad? Ok, sigamos. Bien, y en caso de que nosotros tengamos un accidente, ¿qué es lo que va a suceder? Después de que ya hemos intentado prevenir los accidentes de todas las maneras posibles y llegamos sí o sí al accidente, nosotros debemos atender distintos protocolos. Uno de los protocolos es el PAS, que va ligado al SEM, ¿sí? ¿Qué significa paz? Primero, protege. ¿A quién vamos a proteger? Vamos a proteger el área donde ha sucedido el accidente para que la víctima ya no tenga más accidentes. Después, viendo que está seguro, vamos a avisar, ¿no? Necesitamos una ambulancia, la usamos. Y como último paso, vamos a socorrer. Este socorrer nos va a ir a hablar de lo que son los primeros auxilios. Y los primeros auxilios son los cuidados inmediatos y adecuados que nosotros vamos a prestar a esa víctima, ¿ya? O a esa persona accidentada. ¿Con qué fin? Con el fin de conservar la vida, evitar las complicaciones físicas y psicológicas y asegurarnos el traslado de los accidentados hacia un centro asistencial. Recuerden, fin, conservar la vida, asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. O sea, no podemos dejarlos solos en ningún momento si los estamos asistiendo, ¿sí? Para ello nosotros vamos a tener que contar con un botiquín específicamente. Y el botiquín es un elemento que va a contener distintos elementos esenciales sugeridos, ¿sí? Para reaccionar básicamente en esa situación de primeros auxilios. ¿Qué elementos necesita? ¿Sí? Si ustedes han visto su texto,
Dice que según el FEC nos da una pequeña idea de botiquín, necesitamos antisépticos tales como alcohol, agua oxigenada, suero fisiológico. También necesitamos material de curación tales como gasas de varios tamaños, apósitos, compresas, perdón, algodones, ¿sí? Vendas. También necesitamos aplicadores o cotonetes, algodones, también algún instrumental, porque recuerden que a veces contamos con médicos dentro de la empresa y ellos van a hacer uso, ¿no? Porque nosotros no sabemos usar las pinzas, algunas cosas, digamos, pero ellos sí, entonces nosotros solo vamos a brindar unos pequeños primeros auxilios básicos y los que van a culminar el trabajo van a terminar siendo los médicos de empresa en caso de que nosotros nos vayamos de campamento o los que vengan en ambulancia en caso de contar con una cercana, ¿sí? Tenemos pinzas, tenemos que tener sí o sí tijeras, porque recuerden que el suero no lo vamos a abrir con la boca. Nosotros tenemos bacterias en la saliva, en las manos, en las uñas. Vamos a abrirlas con tijeras estériles, ¿sí? También necesitamos algunos pequeños medicamentos como analgésicos, paracetamol, sí, es muy típico, ¿verdad? La andolva para las quemaduras. Vamos a ir viendo todo esto un poco más adelante, ¿sí? Perfecto. Entonces, chicos, no se olviden, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Tienen toda esa lista en su libro, ¿no? Bien. Los pasos a seguir para la realización de los primeros auxilios son, primero, vamos a evaluar la escena segura, ¿no? Luego recién socorremos, vamos a ir corriendo a traer nuestro botiquín y vamos a realizar la aplicación del ABC. Muchos me preguntaban, ¿pero qué es el ABC? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A quién vamos a tomar fotos? ¿Dónde vamos a conseguir las fotos? En esta parte de su tarea, ustedes tienen que sacarse las fotos, ¿sí? Realizando estas maniobras. El primer paso del ABC es abrir las vías aéreas. Cuando una persona ha sufrido un accidente, su corazón empieza a latir más rápido. Por lo tanto, necesita más oxigenación. ¿Sí? No tiene que quedarse sin oxígeno porque si no se puede desmayar. ¿Sí? Es por eso que nosotros también debemos alejar a todas las personas y curiosas que quieran estar alrededor. No, necesita oxígeno, hay que liberar. Y para ayudarle a respirar mejor, podemos girar un poco su cabeza con sacando el mentón hacia arriba y la frente hacia abajo, como está en la imagen, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos despejar un poco esa área y el oxígeno entre más fácilmente a su cuerpo, ¿sí? Después vamos a buscar la respiración. No sabemos si está respirando. Hay personas que después de sufrir un accidente empiezan a respirar bastante suavecito, ¿sí? Muchas veces ni se nota ni se oye. Podemos buscarla de varias maneras, viendo que el tórax se mueve, ¿sí? O en el caso de que no se vea, lo que podemos hacer es, si tenemos un espejo a mano, acercar el espejo a su nariz para ver si se produce algún vapor. O en el caso de que no, se usa mucho las pantallas de los celulares, ¿no? Que funcionan como un espejo y pueden ver el vapor. Si tuviera respiración, está perfecto, porque eso significa que su corazón está funcionando y él está respirando, ¿sí? Perfecto. En el caso de que nosotros no encontráramos respiración o tendríamos dudas, existe un tercer método, el de controlar la circulación, ¿sí? Y si se fijan, hay distintas formas de controlar la circulación. Una de ellas es buscar la circulación buscar el pulso, ¿sí? En el cuello, no en la mano. En la mano es un poco inseguro y se siente más débil el pulso en esa parte. Entonces, lo más cerca del corazón es lo más efectivo. En ese caso, son 2 dedos al lado de la parte media del cuello, ¿no? De la tráquea. Y con los 2 dedos, índice y medio, ¿sí? Entonces, ustedes deben realizar esa clase de muñecos para poder
realizar esto, ¿no? Yo les decía, preferentemente no usen ningún animal o otra persona. Ustedes deben portar su EPP y realizar estas maniobras y tomarse esas fotos y subirlas a esos pequeños espacios. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que esto ha sucedido y vemos que esa persona está bien, entonces ya podemos trasladarla o esperar a que sea trasladada a un centro hospitalario. Recuerden que estos son cuidados básicos, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada más. Nosotros no vamos a medicar a los accidentados a pesar de tener eh, medicamentos en el botiquín, ¿sí? Y bueno, eso de manera general al principio de cada acción. Sin embargo, existen diferentes tipos de lesiones que nosotros habíamos visto, ¿sí? Tales como son las quemaduras. Por ejemplo, en caso de una quemadura se actúa de manera diferente, ¿sí? No puedo atender una quemadura como si fuera una hemorragia. Primero voy a identificar el tipo de quemadura que ha habido, ¿sí? Yo les decía que para quemaduras usualmente podemos usar la Andolban Spray que tenemos en el botiquín, pero preferentemente no hacemos nada. ¿Qué vamos a hacer? Debemos siempre limpiar el área y para ello necesitamos el suero fisiológico, ¿sí? Entonces, vamos a traer el suero y para abrirlo necesitamos la tijera. Abrimos el suero y vamos a irrigar o mojar con el suero toda la parte de la quemadura, ¿sí? El mayor tiempo posible, con dos fines. Un fin, limpiar el área. No van a frotar, no van a hacer nada, solo van a mojar. Y segundo fin, recuerden que las quemaduras van con calor, entonces vamos a buscar refrigerar para que no se siga quemando, ¿sí? Y si se fijan, las quemaduras de primer grado solo muestran piel enrojecida. En segundo grado pueden mostrar ampollas. No vamos a sacar la piel de las ampollas ni nada. Si vamos a nosotros, ¿hasta cuándo vamos a regar con el suero o irrigar? Hasta que se acabe el suero. Si el área o superficie del cuerpo quemada es muy grande, tenemos 2 o 3 sueros usualmente en estas mochilas de tipo botiquín portables, ¿sí? Con las quemaduras de tercer grado se actúa de manera similar si aún la persona estuviera viva, ¿sí? Los apósitos van a usarse, pero van a ponerse encima, ¿sí? No los van a apretar contra la piel mojada, los ponen encima, ¿sí? La gasa es súper delgada y se va a acomodar en algún momento de manera superficial. Entonces los ponen encima, nada más. Perfecto. Siguiente. En el caso de que nosotros tengamos una fractura, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Podemos tener dos tipos de fracturas, ¿sí? No vamos a irrigarlas con suero. ¿Cuáles son los tipos de fractura? Las expuestas y las internas, las cerradas o abiertas. Si las cerradas no muestran un hueso saliendo, por así decirlo, ¿sí? En este caso, el paciente dice que le duele demasiado y demás. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Simplemente vamos a agarrar y vamos a entablillar, por así decirlo, ¿no? Vamos a fijar. ¿Y qué vamos a hacer con las abiertas? Lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer que esa fractura quede fija. Para eso vamos a necesitar las vendas de gasa, ¿sí? Y algo inmovilizador puede ser cartón, madera, si vamos a improvisar. Sin embargo, el material con el que vayamos a realizar el vendaje debe ser estéril, ¿no? Entonces, estamos hablando en este caso de realizar vendajes. Me gustaría que practiquen esta parte si pueden y también se tomen una foto. Recuerden siempre que ustedes deben protegerse antes de asistir a alguien. Para ello siempre van a ustedes portar primero el EPP del botiquín, ¿no? Guantes, barbijo para no contaminar el área, ¿sí? Perfecto. En caso de hemorragias, lo que necesitamos son los guantes y las compresas o vendas de gasa. ¿Para qué? Para agarrar y presionar el área de donde estás saliendo el sangrado. Es lo más que podemos hacer nosotros hasta que venga la asistencia médica competente, ¿sí? No sé si hay dudas hasta aquí. Creo que no. En caso de que la asistencia médica, chicos, no pueda venir,
nosotros tenemos que ir, ¿sí? Por si acaso aquí tienen una especie de guía de tipos de vendajes. Si pueden, me encantaría que la realicen por puntos extra. ¿Sí? Ahí están sus compañeros haciendo vendajes. Si no tienen una venda de estas largas, pueden ustedes en su casa improvisar con alguna tela. ¿Sí? No se preocupen, improvisen, está perfecto. Sin embargo, siempre deben portar el EPP. ¿Sí? En algunos casos sus compañeros tienen convulsiones, no tienen ustedes mucho que hacer. En atragantamiento se hace una pequeña maniobra, como pueden ver. En caso de que su compañero presente un paro cardíaco, hacemos el RCP, ¿no ve? ¿Cómo hacen el RCP? ¿Cómo hace la persona acá? Extiende sus manos, pone una encima de la otra, ¿sí? Sus manos rectas, ¿no? No tiene codos doblados. Esto van a realizarlo solamente con el peso de su cuerpo. No van a hacer fuerza aparte para realizar esta acción porque pueden romper las costillas de la persona accidentada y esas costillas pueden ir a perforar el pulmón produciendo daños mayores, ¿sí? Y esto va a ir combinado con respiraciones esporádicas que nosotros vamos a dar con el fin de que también se reactive la respiración. ¿Sí? Sin embargo, no vamos a tomar aire extra así de para poder dar aire. No, el que tenemos en los pulmones es suficiente. Si ustedes hacen esa acción de dar más aire del que el pulmón puede agarrar, pueden hacer que ese pulmón reviente y también van a ocasionar daños mayores. Entonces, ustedes van a simular esta acción quizás con almohadas, si tienen algún muñeco, muñeca, pueden usarlo, ¿sí? No se recuerden, chicos, esto. Esta acción solo se realiza en paros cardíacos. No se realiza en personas que tengan latido ni respiración, por más débil que sea. No deben realizar RCP a una persona con signos vitales. Bien, entonces, si la ambulancia puede venir y accede hasta estas personas, es ideal. Sin embargo, nosotros vamos a conocer algunos métodos de traslado, tales como el arrastre. En este caso, sí, son traslados de persona a persona, ¿no? Si ustedes se fijan, nosotros agarramos de la parte de las muñecas a la persona, la levantamos y es fácil trasladarla, siempre y cuando ésta sea un poco más delgada y pequeña que nosotros, ¿no? En caso de que no fuera, tenemos otros métodos. Si se fijan, este es el cargado de bomberos, el que se ve en la primera imagen, y en la segunda imagen podemos ver el cargado, ¿sí? El que les parezca más cómodo. En el caso de que no puedan cargar a esa persona, existen y tienen más personas que les puedan ayudar. Existe la silla que pueden hacerse entre dos personas, como ven en la imagen de la derecha, o podemos hacer una camilla improvisada entre tres personas. Si se fijan, como en la imagen de la mano izquierda, perdón, de la derecha. ¿Sí? Entonces, existen diferentes formas de trasladar nosotros a estas personas hacia hacia los centros de acogida. Muchas veces no podemos esperar a que venga la ambulancia, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país donde tenemos solamente eh, 4 ambulancias o 5 en la ciudad entre todas las instituciones. Entonces, quizás sea mucho más prudente que nosotros podamos, si necesitamos atención médica de urgencia y la ambulancia no viene, llevar a nuestro compañero de trabajo. Sin embargo, sí, también podemos en campamentos improvisar camillas, como se vea en la imagen. ¿Sí? Con sus mismas camisas de trabajo, chicos, ustedes y 2 palos pueden improvisar una camilla. Bajo los botiquines usualmente se suele acomodar una frazada con el fin de improvisar esa camilla también, para inmovilizar y transportar a las personas heridas, ¿no? Depende de la gravedad de la lesión. Evidentemente, si no puede caminar, la necesitamos transportar en una camilla. ¿Cuál es el fin? Tienen que transportarla lo más seguro posible. Entonces, se dan cuenta que el EPP que nosotros portamos también tiene muchos usos, le podemos dar muchos usos. Para esto, si se fijan, la parte de los botones está quedando adentro y estamos introduciendo a los bolillos todo lo que son las mangas, ¿sí? De esta manera queda fija esa camisa y puede transportar tranquilamente a una persona. Eso sería todo, chicos, entre los métodos de salvataje. Como les decía ahora,
Ustedes, según análisis, deben ver cómo rescatar a su, a su amigo Charlie, que muchos lo llaman en media tensión, que ha sufrido la electrocución y evidentemente tiene paro cardíaco, ¿sí? Otra cosa que les tengo que decir, chicos, es que existen las brigadas. Yo les había hablado de brigadas dentro del área laboral, las brigadas de seguridad, que están compuestas por 6 personas. Su misión también es rescatar a las personas accidentadas y ellos usan protocolos para transportar, ¿sí? Si se fijan, realizan la toma de signos vitales, ¿sí? Levantan a sus compañeros en traslado entre 6 personas. Si se fijan, hay una persona que dirige, ¿sí? Uno cuida la cabeza, lo transportan entre los 6 de manera mucho más segura, ¿sí? Esto se hace entre varias personas y para esto también les capacitan en la empresa, ¿sí? Y se traslada así hasta el área más cercana de seguridad o a la zona segura o en todo caso al centro médico más cercano. No hay dudas, ¿no? Entonces, una brigada de protección básicamente son un grupo de personas que han sido específicamente entrenados para poder realizar estas medidas de seguridad, ¿sí? Y tienen que fijarse muy bien la posición de las manos de estos señores, ¿no? Al momento de trasladar a la persona, se fijan, los que están, las manos de la parte media del cuerpo van intercaladas, ¿sí? Y todo el cuerpo va a un mismo nivel, ¿sí? No está la cabeza más arriba, no, podemos provocar daños también. Hay que ser muy delicados al realizar estas operaciones. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. No sé si tienen todavía dudas en lo que respecta a su tarea. Tal vez les he despejado muchas dudas en lo que respecta a la tarea que les he dejado el día de ayer, ¿sí? Bien que yo Me tengo una gustaría que la duda. puedan concluir el día de hoy. Y de todas maneras, el día de hoy también tienen su cuestionario. Recuerden, tienen que estar completamente seguros de todo lo que se ha hablado para poder continuar con con este pequeño cuestionario. No son más de 12 preguntas o 14. Sí, está súper facilito. Es de selección múltiple. Pueden continuar, ¿verdad? No hay dudas. Yo tengo una duda, Inge, con la tarea que nos dio ayer. Nadia. Bien, Ah, ya, chicos. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Se los voy a subir este material grabado por si ustedes lo quieren volver a ver antes de dar su repaso. Y pues nos vemos en estos días, ¿sí? Éxito en sus trabajos, por favor váyanse completando. Esta es básicamente nuestra última semana completa y la terminamos el día de mañana, ¿sí? La parte que se viene siguiente es todo relacionado con el medio ambiente y es súper sencillo. Si no se guardan trabajo para lo que es el proyecto final, que solo tenían que